El día de hoy vamos a comenzar algo que les dije un poco hace unas semanas, no les di mucho, pero les dije un poco, y se trata acerca de la iglesia, El 31 de diciembre compartía con nuestros hermanos que vinieron a nuestra celebración de fin de año, que de hecho fue de gran bendición. Creo que es como 40 personas se anotaron, pero llegaron 70, así que eso fue de gran bendición. Creo que todo estuvo muy bien. Noté que la comida no les gustó mucho, así que la próxima vez alguien más va a escoger la comida, no el pastor. Pero todo lo demás estuvo bien, ¿verdad? Tuvimos un buen momento, gracias a Dios. Pero ya llevo 2 años con ustedes predicando. Y usualmente les voy a decir cómo funciona, y de hecho esto te lo enseñan hasta en el seminario, que durante tus primeros 2 años no quieres hacer cambios grandes, cambios incómodos, porque puede ser el día que te dicen adiós. En otras palabras, la iglesia no va a estar muy contenta y te va a decir, no, esto no nos gusta. Pero ya después de 2 años, ya hay esta inversión emocional que las personas han hecho en ti, que a pesar de que no les gusten los cambios, como quiera te van a aceptar, porque ya eres parte de su familia. Entonces, algo que vamos a hacer y vamos a comenzar en estas semanas y muy probablemente meses, no nos hemos olvidado del Evangelio de Juan, quiero aclarar eso, vamos a regresar, simplemente pausamos en un punto muy bueno para pausar, porque cuando regresemos, el pasaje que sigue prácticamente es un resumen de los primeros 3 capítulos, así que eso será de bendición, pero lo que vamos a hacer es, vamos a estudiar, y lo voy a llamar eso, un estudio acerca de la iglesia. Pero la intención no es que sea un estudio aburrido. A veces escuchamos estudio y decimos, ay Dios mío, y dijo meses, pero no va a ser de esa manera. De hecho, creo yo, y la palabra de Dios nos enseña, que cuando uno verdaderamente entiende el concepto de la iglesia y nuestro rol dentro de ella, uno encuentra gozo y gozo pleno, porque al entender qué es la iglesia, el propósito de la iglesia y cómo formamos parte de la iglesia, podemos de una manera más adecuada vivir nuestras vidas bajo el propósito y la voluntad de Dios. Así que yo creo que será de gran bendición. Pero hoy comenzaremos bien sencillo, y de hecho nuestro enfoque simplemente estará en la palabra iglesia y encontrar su definición desde un contexto bíblico. El pasaje que leímos, que nos dirigía nuestro hermano Augusto, es un pasaje que estaremos tocando a gran detalle, pero estamos a unas cuantas semanas lejos de eso. Ahora, no quiero que piensen de esta serie de sermones que tendremos como algo temático, porque no lo es. De hecho, lo más cerca a temático que tendremos sucederá el día de hoy. Pero comenzando el domingo que viene, estaremos pasaje por pasaje, solamente enfocados en un texto, estudiándolo y viendo lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la iglesia. El día de hoy contestaremos la pregunta, ¿qué es la iglesia? Pero en las siguientes semanas contestaremos preguntas como, ¿qué es la iglesia universal? ¿Qué es la iglesia local? ¿Qué es una iglesia que es santa? ¿Qué es una iglesia que es apostólica? ¿Han escuchado ese tema? ¿Qué es una iglesia que es apostólica? ¿Qué hace una iglesia? ¿Cuál es su función de una iglesia? ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es la Santa Cena? ¿Qué es la membresía de la iglesia y por qué yo y tú deberíamos de ser miembros de ella? Creo que tenía que decir tú y yo, no yo y tú, así que borren eso de sus mentes. ¿Cómo es la disciplina en la iglesia? Algo que no nos gusta, pero lo crean o no, hay disciplina en la iglesia. Ahora, no es como muchos de nosotros crecimos con cinturón, pero sí es con la palabra de Dios para edificarnos y ayudarnos a crecer a nosotros. Hablaremos acerca de la estructura. ¿Cómo se deben de tomar decisiones dentro de la iglesia? ¿Qué decisiones deberían de ser tomadas por el cuerpo y qué decisiones deberían de ser tomadas por el liderazgo? ¿Qué es un pastor? ¿Qué es un diácono? Y aún más importante, términos modernos tal vez de nuestros días, ¿qué es una iglesia evangélica?
qué es una iglesia bautista, qué es una iglesia bautista reformada y qué es una iglesia bautista reformada confesional. Es decir, el pastor está jugando con muchos términos, pero todo esto con el propósito de que tengamos un conocimiento pleno de qué es la iglesia. Y la razón que para nosotros es de demasiada importancia entender que esta iglesia es porque en nuestros días hay mucha confusión acerca de eso. Cuando tú oyes el término o la frase vamos a la iglesia, te invito a la iglesia, ¿qué viene a tu mente? La realidad de la situación es de que muchas veces a nuestra mente viene un edificio. Y nosotros que tenemos tal vez trasfondo católico romano, no pensamos en edificio como este, sino pensamos en los edificios grandes con una cruz gigante hasta arriba y que entras adentro y está lleno de estatuas. Muchas otras personas cuando escuchan la palabra iglesia tal vez piensan en una denominación, o la iglesia bautista, o la iglesia pentecostés, o la iglesia presbiteriana, y muchos otros cuando oyen la palabra iglesia viene una dirección a su mente, y tal vez esa dirección de la iglesia, el lugar físico al que ellos han existido por mucho tiempo. Aún para otras personas, cuando oyen la palabra iglesia, a su mente viene el nombre de una institución registrada en el estado. En otras palabras, decimos iglesia y tal vez tú piensas West Conroe Baptist Church. No necesariamente las personas, sino por la entidad que existe. Muchos de nosotros tal vez aquí pensaríamos que esta iglesia es esta iglesia por la ubicación, por el edificio y por el nombre que tiene. Pero como aprenderemos hoy, la realidad de qué es una iglesia no es ni el edificio, ni el nombre, ni la entidad legal, ni la ubicación geográfica, sino las personas que componen esa iglesia. Pero tristemente muchas veces no nos movemos con ese entendimiento. Me gustaría leer para ustedes Mateo 16, 18. Este es el verso en la Biblia, la primera vez en el Nuevo Testamento, si lo analizamos de una manera cronológica. A lo que me refiero con esto es del nacimiento de Jesús hasta la ascensión de Jesús, todo como sucedió cronológicamente. Esta es la primera mención que encontramos en la Biblia acerca de la iglesia. Y de hecho Jesús habla acerca de ella como que es algo que Él está a punto de edificar. Si vemos Mateo 16, 18, nos dice la palabra de Dios: y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Qué acababa de suceder aquí? Jesús había preguntado: oye, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y después preguntó: ¿y quiénes dicen ustedes? Y Pedro contestó: ¿tú eres qué? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús contesta y le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Iglesia. ¿Qué es una iglesia? ¿Qué es una iglesia? Algo interesante acerca de la palabra iglesia es que realmente no es una palabra que nosotros consideraríamos real en el lenguaje español o una traducción de una palabra de otro idioma. Realmente la palabra iglesia que tú y yo vemos en nuestras Biblias es una transliteración de una palabra griega. Ahora, ¿qué es una transliteración? Una transliteración sencillamente lo que es tú tomas una palabra de otro lenguaje y en vez de traducirla a la palabra que las personas la puedan entender en su propio idioma, lo que tú haces es tú la transformas usando el vocabulario de este nuevo idioma, más lo que no haces es dar significado a ella. En otras palabras, iglesia viene de la palabra griega eklesia. ¿Se dan cuenta? Una transliteración suena como la palabra original, mas no define la palabra original. Otra de las palabras que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, en nuestras Biblias en español, que son transliteradas también es bautizo. Tú oyes bautizo y
¿Qué es un bautismo? La palabra misma no te da el significado. Y la razón de eso es porque también es una palabra transliterada de una palabra griega que se dice baptismo. ¿Notan la similitud? Entonces hay muchas palabras en nuestras Biblias que en vez de ser traducidas, fueron transliteradas para que nosotros pudiéramos estar familiarizados con el sonido original de tal palabra. Así que para que nosotros podamos entender verdaderamente qué es una iglesia, nos es necesario hacer dos cosas muy importantes. Y hoy vamos a hacer esas dos cosas. Número uno, entender la composición de la palabra en su lenguaje original. Y número dos, conocer el uso en la Biblia que se le da a esa palabra. Muchas veces la composición de la palabra y el uso de la palabra nos dan el mismo significado, pero en otras ocasiones teníamos palabras que al verlas, que se componen de diferentes frases, de diferentes letras, nos da un significado, pero cuando vemos su uso en la Biblia, encontramos un uso totalmente diferente. Me encanta mucho el ejemplo que Mark da. Él usa la palabra girasol para explicar eso. Muchas veces cuando escuchamos girasol, no pensamos en el sol girando, pensamos en la planta, ¿verdad? Y otras ocasiones, cuando pensamos en palabras compuestas, sí, el uso y el significado es el mismo. Pero en el caso de iglesia, no funciona de esa manera. Esta palabra iglesia, como habíamos dicho, proviene del griego eclesia. Eclesia es una palabra compuesta de otras dos palabras, las cuales es ek y klesia. Ek significa fuera y klesia significa llamar. En otras palabras, cuando nosotros decimos eclesia, en el lenguaje original lo que se está diciendo es los llamados fuera. ¿Alguna vez habías pensado en eso cuando dices la palabra iglesia? Los llamados fuera. ¿Qué significa eso? Una de las interpretaciones que teólogos han dado es que significa que han sido llamados por Dios fuera del mundo. Qué hermoso significado, ¿verdad? La iglesia está compuesta de los que han sido llamados por Dios fuera de ¿dónde? Fuera del mundo. Ahora, esa es una verdad bíblica, pero el Nuevo Testamento no usa la palabra iglesia bajo ese significado. No lo usa de esa manera. De hecho, cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, se le da un significado más simple. El significado de asamblea, reunión y congregación. De hecho, cuando nosotros estudiamos un léxico es simplemente un diccionario, el cual nos da significados de palabras griegas. Hay tres significados que se nos da de esta frase griega. Una de ellas es un cuerpo legislativo convocado regularmente. Nosotros que vivimos en este país podemos pensar en el Senado o en el Congreso. Cada que ellos se congregan, se unen para definir leyes o votar en ciertas cosas, ellos son una ¿qué? Iglesia, una asamblea. Pero también otro significado más específico y aplicativo que tenemos es personas con creencias compartidas que se reúnen. En otras palabras, pudiéramos hablar la asamblea del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento cuando se reunían, y más específicamente en nuestro contexto podemos hablar de cristianos que están reunidos en un lugar, o también la comunidad global que se reunirá al final del tiempo alabando y sirviendo al Señor. Y al decir comunidad global me refiero a los cristianos de todo el mundo. Pero realmente congregación, asamblea, iglesia tiene un significado aún más general y simplemente es una reunión casual de personas con un propósito. Para tú tener una iglesia necesita haber una reunión, un grupo de personas que se unen con un propósito. Tú y yo hoy somos una reunión, un grupo de personas que nos reunimos, ¿por qué? Por un
propósito. ¿Cuál es ese propósito? Alabar a Dios, aprender de su palabra, tener compañerismo con nuestros hermanos, crecer más en Él. Entonces somos una iglesia. ¿Cómo es que llegamos a este significado? Nuevamente, vemos el uso que tiene la palabra, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Si ustedes bien saben, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, más hace tiempo fue traducido al griego, y es lo que conocemos como la Septuaginta. Y de hecho, esta palabra que nosotros conocemos como iglesia aparece entre 65 hasta 77 veces, y la razón que hay una discrepancia ahí es porque depende de la edición que uno lea de la Septuaginta, pero esta palabra aparece en el Antiguo Testamento griego de 65 a 77 veces, y es precisamente el significado de reunirse con un propósito, el uso que se le da a esta palabra. Déjenme les doy ejemplos de esto. Deuteronomio 31:30 nos dice lo siguiente: entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación. ¿Saben qué palabra es esa? Eclesia de Israel, de las palabras de este cántico hasta acabarlo. ¿Qué está sucediendo? Israel está reunido. ¿Cuál es el propósito? Que Moisés iba a compartir un cántico con ellos en el cual él narra y da un resumen de lo que Dios había hecho en ellos. Después tenemos Salmo 82:1. Dios está en la reunión o eclesia de los dioses, en medio de los dioses juzga. Ahora, no vamos a entrar en detalle a este pasaje, pero no quiero que se confundan. Cuando vemos dioses aquí, no estamos hablando, el pasaje no está hablando de dioses reales, sino de humanos que se han exaltado. Y lo que nos dice el texto es que Dios los juzga. Nuevamente, hay una reunión, hombres que tal vez se sienten dioses, pero están reunidos ¿para qué? Para el juicio de Dios. Ese es el propósito. Proverbios 5:14 es otro ejemplo. Nos dice: casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Este es el predicador diciéndonos: yo estuve en la congregación recibiendo ¿qué? El mal. ¿Cuál era el propósito? Él estaba recibiendo el mal. Joel 2:15 nos dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Nuevamente, un grupo de personas reunidos ¿por qué? Por un propósito. En este caso, ¿cuál es ese propósito? El ayuno. Ahora, tal vez esto les parezca algo aburrido, pero es muy importante que entendamos el significado. Una iglesia es un grupo de personas, no un edificio, no una ubicación, no una entidad legal. Un grupo de personas que ¿qué? Que está reunida por un propósito, por un propósito. Vemos también en el Nuevo Testamento este término ser usado desde una perspectiva política o legal. Por ejemplo, Hechos 19:32 nos dice: unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia, ahora esa es una palabra interesante, pero detrás de concurrencia está eclesia, porque la eclesia, la asamblea, la concurrencia estaba confusa y más no sabían por qué se habían reunido. ¿Qué estaba pasando aquí? Hacerles la historia corta, tenemos a Pablo, sus discípulos predicando en Éfesos, se enojan con él porque están perdiendo dinero los que hacen estos ídolos para que las gentes alaben, y entonces lo quieren matar y se junta la gente y se hace un alboroto. Nuevamente, un grupo de personas. ¿Cuál era el propósito? En este caso malo. ¿Querían qué? Matar a Pablo. Hechos 19:39 nos sigue bajo esa línea. Y si demandáis, aquí ya está el líder de estas personas y dice: y si demandáis alguna cosa en legítima asamblea, nuevamente, eclesia, se puede decidir. Lo que esta persona está diciendo: necesitan reunirse oficialmente para el propósito de ¿qué? De dar la pena de muerte a este hombre. Nuevamente, en el uso del Nuevo Testamento, de la perspectiva política, ¿qué es una iglesia? Un grupo de personas que ¿qué? Que se reúne con un solo propósito. ¿Te has preguntado por qué en Hechos 2:41 al 47 se nos dice que todos los cristianos tenían ¿qué? Todas las cosas en común? ¿Sabes por qué? Porque eran un grupo de personas que estaban reunidos ¿qué? Por un
propósito, por un propósito. Es por eso que la división dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, no es nada bueno. Porque cuando un grupo de personas se reúne y hay división entre ellos, entonces no son iglesia. ¿Por qué razón? Porque están reunidos con un propósito diferente, no algo que es igual. Ahora, esta palabra eclesia la encontramos también en el Nuevo Testamento de una manera que sí estamos totalmente familiarizados nosotros. Y es ahí donde vemos la transliteración a la palabra iglesia. Romanos 16:5. Saludad también a la iglesia de su casa. Noten esto. ¿Quién está diciendo Pablo? Saludad también a la iglesia de su casa. ¿Quién es la iglesia? ¿La casa? No, el edificio no es la casa, el lugar no es la casa, es las personas que se reúnen en esa casa. Colosenses 4:15 nos enseña lo mismo. Saludad a los hermanos que están en Laodicea y en Ninfas y a la iglesia que está ¿en dónde? En su casa. Nuevamente, el edificio y la iglesia son dos cosas diferentes. Primera de Corintios 11:18. En primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Nuevamente, se reúnen y ¿qué sucede? Una iglesia. Filemón 1:2. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Nuevamente, la iglesia es un grupo de personas reunidos por un propósito. Cuando Jesús dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, Jesús no estaba introduciendo un término nuevo, mas sí un tipo de iglesia diferente al que ellos estaban acostumbrados. La iglesia, la reunión, la asamblea que Jesús estaba introduciendo y que iba a edificar, era una iglesia que iba a reunirse con el propósito de tener una relación restaurada con Dios por medio de Jesucristo. Y la iba a edificar por medio de esta confesión que Pedro dijo, que era ¿qué? Que Cristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que una iglesia cristiana, una iglesia de Dios, es un grupo de personas que están reunidos por un propósito específico. ¿A qué venimos a la iglesia? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Cuando te levantas en las mañanas y te empiezas a peinar. A muchos no les gusta mi pelo, ya sé, porque curiosamente estas últimas semanas me han preguntado mucho, pastor, ¿y cuándo se va a cortar el pelo? Se ve bien, pero no sé, pero mi esposa también me dice lo mismo. Lo que pasa es que no saco tiempo para ir a cortar el pelo, pero pronto, no crean que es el nuevo. Aguántenme un poquito más, aguántenme un poco más así. Pero nuevamente, ¿qué viene a tu mente cuando tú te levantas en la mañana? Tienes que tener un propósito. Y muchas veces, mis hermanos, no entendemos el propósito. Muchos aquí de ustedes, y no quiero ver a nadie directamente, no estoy pensando en nadie directamente, pero muchos de ustedes tal vez son miembros de esta iglesia local y no conocen el propósito de esta iglesia local, lo cual es un gran problema. Pero gracias a Dios, por medio de la palabra y específicamente por medio del Nuevo Testamento, nosotros aprendemos no solo qué es una iglesia, sino cuál es el propósito por el cual la iglesia se une, el propósito por el cual tú y yo nos reunimos. Y déjame decirte algo, mi hermano y mi hermana, no es enterarte de la vida de tu hermano, no es aprender el nuevo chisme, no es estar de comunicativo o sacando ventaja de tus hermanos. Hay un propósito específico por el cual tú y yo nos reunimos como iglesia. Número 1, la iglesia se reúne para adorar a Dios. Cuando tú piensas en venir a la iglesia con este grupo de personas, lo primero que tiene que haber en tu mente es adorar
a Dios. Veamos lo que nos dice Efesios 5:19. Efesios 5:19 nos dice, hablando entre vosotros, este es Pablo dando instrucción de qué tienen que hacer los efesios cuando se reúnen. Y él les dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿En dónde? En vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo. ¿A qué venimos aquí? A adorar al Señor. Mi hermano, muchas veces llegamos a este lugar y eso no es lo que tenemos en mente, adorar a Dios. Mas, sin embargo, cuando tú y yo nos reunimos como congregación, venimos ¿a qué? A cantar salmos, cantar himnos y cánticos espirituales. Ahora, la iglesia no solamente se reúne para adorar a Dios, sino que también se reúne para oír la palabra de Dios. A mí me ha pasado conocer personas, aquí no, pero que o ya sea que llegaban después de la predicación, no sé a qué llegaba la persona, ¿verdad? O llegaban antes de la predicación, pero se iban cuando comenzaba la predicación, porque les gusta adorar a Dios, pero la palabra se me hace aburrida. No, mi hermano, cuando tú y yo nos reunimos como congregación, sí nos reunimos para adorar, pero también nos reunimos para oír la palabra. Colosenses 3:16 nos dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Qué se tiene que hacer para que tú tengas algo en abundancia? Si es algo material, lo tienes que comprar mucho, ¿verdad? Como mi niño tiene juguetes en abundancia ahorita y todas las mañanas pide uno nuevo. Bueno, si Pablo nos está mandando a ti y a mí a que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que escuchar la palabra de Dios en abundancia. Por eso es que los sermones del pastor son de casi 40, 50 minutos, porque quiero ayudarte en ese proceso a que tengas la palabra de Dios en abundancia en tu vida. No se crean, una de mis metas este año es poder tener mensajes más cortos. Pero ¿para qué más nos reunimos como iglesia? La iglesia se reúne para participar de las ordenanzas. ¿Qué son las ordenanzas? Son esos mandatos que Jesús nos dio, dos cosas específicas que como iglesia nunca debemos dejar de hacer. La primera es que el bautismo. Hechos 2:41 nos dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora aquí vemos un poco de lo que estudiaremos más adelante. ¿Cuándo fue que se añadieron estas personas a esta iglesia? Después de que fueron ¿qué? Bautizadas. Por esa razón, en una iglesia bautista, el bautismo es un prerequisito para que tú seas miembro de la iglesia. Ahora, si tú ya fuiste bautizado en otra iglesia y te estás transfiriendo a nuestra congregación, ya es algo diferente. Pero si tú nunca has sido bautizado, tú debes de ser bautizado para poder ser miembro de esta congregación. Pero también como iglesia nos reunimos para celebrar la Cena del Señor. Primera de Corintios 11:26 nos dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Como iglesia es esencial que nosotros bauticemos. ¿Por qué razón? Porque por medio del bautismo una persona da testimonio de lo que Jesucristo ha hecho internamente en su vida. Nosotros no podemos ver el corazón de las personas, pero sí podemos ver el testimonio que dan al ser bautizados. ¿Por qué la Santa Cena? Porque cuando tomamos la Santa Cena como miembros de esta congregación, recordamos el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros y nos ayuda a siempre tenerlo en nuestra mente, y no solo a nosotros, sino para que sea de ejemplo y de testimonio a los visitantes que tengamos en nuestra congregación. ¿Para qué más venimos a la iglesia? Venimos para reunirnos para edificación mutua. Edificación mutua. ¿Alguna vez has pensado eso? Que tú vienes a la iglesia y tu propósito es edificar a tu hermana y a tu hermano en Cristo. Primera de Corintios 14:26 nos dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís,
Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Lo que está diciendo Pablo es, cada uno de ustedes tiene diferentes dones, tiene diferentes recursos, pero ¿cómo termina? La razón que tienen todo es ¿para qué? Para que todo se haga para edificación. La razón por la cual tú y yo venimos aquí es para edificarnos los unos a los otros en el camino del Señor. La iglesia también se une para orar corporativamente. ¿Te ha pasado? Yo recuerdo esto cuando era chiquito. A veces íbamos a la iglesia y usted sabe, hay hermanos que hacen oraciones express de 30, 40 segundos y hay hermanos que hacen oraciones maratón y esas son las que duran casi 15, 20 minutos, ¿verdad? Y son más dolorosas cuando vas a comer. ¿Alguna vez le has decidido a alguien, oye, ora por los alimentos? Y termina siendo como una vigilia de oración y tú estás ahí muriéndote de hambre. A veces no nos gusta la oración en la iglesia, pero la realidad es que nos reunimos aquí para orar como congregación, para orar nosotros y escuchar a nuestros hermanos orar y ser edificados por medio de esa oración. Hechos 1:14 nos dice esto. ¿Se acuerdan esas 120 personas? Así comenzó la iglesia, solamente 120 personas. Y veamos lo que hacían en sus reuniones. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego, buscando el rostro del Señor por medio de sus oraciones. Pero hay algo que no nos gusta a nosotros mucho y es la disciplina. Y la iglesia también se reúne para disciplinarnos los unos a nosotros. ¿Recuerdan para qué son nuestros dones y nuestros recursos? Para nuestra propia edificación. Y muchas veces esa edificación va a ser corregirnos los unos a los otros. Primera de Corintios 5:4 nos dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado. Él, se está refiriendo Pablo a un hombre que tristemente estaba en una relación íntima con la esposa de su papá. Y lo que Pablo dice, este hombre se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Lo que está diciendo Pablo es, sáquenlo de entre ustedes a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. En otras palabras, hagan algo tan severo como separarse de él, sacarlo de entre ustedes para que él se entristezca, se dé cuenta de su error y pueda ser restaurado. ¿Cuándo? En el día del Señor Jesús. La iglesia también, mis hermanos, se reúne para tomar decisiones ministeriales. Muchas veces ustedes creen o creemos que el pastor es el que tiene que tomar todas las decisiones. Mas sin embargo, ese no es el mensaje bíblico. Si vemos Hechos 15:22 nos dice lo siguiente: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos. Cada uno de nosotros, cuando es parte de una iglesia, tiene tanto privilegios, esos nos gustan, ¿verdad? Pero también responsabilidades, y es de participar, de ser parte de la vida de la iglesia. Y también algo que no he mencionado en los 2 años que llevo aquí, en la iglesia nos reunimos para ofrendar, para dar de los bienes materiales, o siendo más claro, de los dólares que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para el crecimiento de la obra. Veamos 1 Corintios 16:2, y más claro no pudiera estar. Cada primer día de la semana, que es que domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cada uno de nosotros, cuando nos reunimos ¿para qué? Para dar un poco de lo mucho que Dios nos ha dado. Y no para enriquecer a una persona, sino para que el ministerio siga creciendo. Y por último, mis hermanos, la iglesia se reúne para someterse a Cristo.
tú y yo nos reunimos en este lugar o en donde sea. No importa dónde nos reunamos. Somos iglesia cuando estamos reunidos en nombre de Cristo. Nos reunimos para someternos al Señor. Colosenses 1:18 nos dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y todas estas cosas, mis hermanos, ¿sabes cada cuánto las tenemos que hacer? Regularmente, cada domingo. Porque ¿sabes qué sucede a veces? A veces dejamos de reunirnos. Pero miramos qué nos dice Hebreos 10:23. Mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Noten, verso 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día está cerca. Mi hermano, todas estas cosas que nos reunimos a hacer, las tenemos que hacer constantemente, no dejando de congregarnos. ¿Por qué razón? Porque los días son malos, porque aquel día se acerca. ¿A qué día se refiere? El día del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, hemos aprendido qué es una iglesia. Es un grupo de personas que se reúnen con un propósito. Pero ¿quién es este grupo de personas? ¿Cualquier persona que llega aquí con nosotros es parte de la iglesia? Ya hemos definido que no, ¿verdad? Uno de los requerimientos que hemos visto es que la persona tiene que ser ¿qué? Bautizada. Pero Hechos 2:41 nos ayuda un poquito a nosotros a entender cómo es que nos unimos a este cuerpo o a esta iglesia. Hechos 2:41 nos dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esta palabra recibieron su palabra es extremadamente clave. ¿Saben por qué? Porque nos habla, número uno, del evangelio. ¿Qué es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Que Él fue encarnado, vivió una vida que no podíamos vivir, murió una muerte que nosotros no podíamos llevar y resucitó, algo que ninguno de nosotros puede hacer. Y por medio de ese sacrificio, todos nosotros los que venimos a fe en Él, nos arrepentimos de nuestro pecado, por medio de su obra en nuestros corazones, somos perdonados. Eso es recibir la palabra. Y después, ¿qué hacemos? Somos bautizados. Esas personas son las que pertenecen a esta iglesia. Así que basado en todo esto que vimos, les voy a dar una definición resumiendo todo esto. ¿Qué es la iglesia? Bueno, la iglesia es la asamblea visible de creyentes en Jesucristo, llamados por Dios, que han creído el evangelio, han sido bautizados y han sido añadidos por el Señor, y que se reúnen regularmente con el propósito de adorar a Dios, oír su palabra, participar de las ordenanzas, edificarse mutuamente, orar corporativamente, ejercer disciplina, tomar decisiones y ofrendar conforme a la voluntad de Cristo. Eso es una iglesia. Eso es una iglesia, mis amados hermanos. La iglesia no es este púlpito, no es esos asientos, no es este techo. Dios no lo quiera, este lugar fuera destruido, esta iglesia seguiría en pie. ¿Saben por qué? Porque la iglesia somos tú y yo, aquellos que hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo. Por esa razón Jesús le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué? ¿Y qué le dijo? Y las puertas del Hades ¿no qué? No prevalecerán contra ella, porque la iglesia no depende de nada físico en este mundo, sino de nuestras almas que le pertenecen al Señor. Mi hermano, cuando tú piensas, esta es mi iglesia, no pienses en un edificio, no pienses en un nombre. Sí, podemos tener
cierto tipo de gloria en eso. Oh, esta iglesia lleva tantos años. Oh, esta iglesia ha crecido tanto. Pero la iglesia no es el edificio, no es la cuenta del banco, no es la entidad registrada. Somos tú y yo los que hemos sido comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo somos la iglesia, somos la iglesia. Una verdad extremadamente importante que va a ser fundamento para todo lo que aprenderemos a lo largo de esta semana. Así que le voy a invitar que se ponga de pie, mi hermano. Tú y yo tenemos el gran privilegio de ser parte de esta institución local, de esta iglesia local. Pero la semana que viene estaremos aprendiendo cómo esta iglesia visible de la que hemos hablado hoy, tú y yo, es parte de la iglesia invisible que hablaremos la semana que viene. Y no solamente eso, sino que esta iglesia local que nosotros atesoramos mucho es parte de la iglesia universal que se compone de todos los creyentes a lo largo de la historia que han venido a fe en nuestro Señor Jesucristo. Y es mi fe, hermano, y es mi intención que a lo largo de esta serie de mensajes tú puedas encontrar gozo y propósito dentro de la iglesia que Cristo fundó. Déjame te digo una cosa, desde que Dios tuvo la gracia y la misericordia de llamarme a servirle, no solamente como pastor, sino antes como tú, que sirves como mujer, que sirves en el audio, encontré el mayor propósito de mi vida. Y si tú estás navegando y estás batallando encontrando ese propósito, déjame te digo que cuando tú verdaderamente entiendas lo que es la iglesia, encontrarás un propósito tan hermoso para tu vida que te llenará de gozo y de alegría. Vamos a orar.